Hola, ¿qué tal, queridos youtubers financieros? El día de hoy vamos a hablar sobre los derechos de autor. Siempre es necesario que ustedes estén atentos a este tipo de legislación y la que comprende precisamente estos derechos, y desde luego, bueno, pues vamos a avanzar. Lo primero que ustedes deben de saber es que esta legislación, así se llama, Ley Federal del Derecho de Autor. Y entonces vamos a hacer la crítica, pues es una ley que en realidad debería llamarse la Ley Federal de los Derechos de Autor y Conexos, o en su caso, si se fuese más conocedor de la materia, en realidad debería llamarse la Ley Federal de los Derechos Intelectuales. La legislación se compone en este caso de 238 artículos y fue creada en el año 1996, el 24, y pues si les digo que es de Navidad, pues ya saben, ¿verdad? Su última reforma fue el 13 de enero del año 2016 y ya con eso, bueno, pues los asesores de legisladores y aún los propios legisladores podrán presumir que hicieron grandes reformas, y sus reformas pues no estarán fuera de lo que requiere esta posmodernidad. El título primero contiene, como toda estructura de la ley o de un código, pues las disposiciones generales. En este caso se trata solamente de un capítulo único que comprende, y vamos a iniciar, ¿verdad?, como siempre digo, por el principio. La presente ley es reglamentaria del artículo 28 constitucional, y ahí pues ustedes, los inteligentes, podrán hacer la primera crítica, ¿verdad?, para ver si en realidad una legislación del derecho de autor pues es la reglamentaria única con relación al artículo 28 constitucional. Yo creo que ahí se deben de cambiar, ¿verdad?, o de modificar. Tiene por objeto la salvaguarda, y entiendan ahí, busquen por favor que es una salvaguarda, no salvaguardia, ¿verdad?, salvaguarda y promoción del acervo cultural de la nación, la protección de los derechos de los autores, la protección de los artistas, y entonces autor y artista pues ya sabrán que no es lo mismo, de los intérpretes, entonces autor, artista e intérprete no es lo mismo, y a veces un autor a su vez puede ser el mismo artista, a su vez puede ser el mismo intérprete y a su vez puede ser otra figura que es la del ejecutante, así como la de los editores, y ahí es la parte que les puede interesar a ustedes, de los productores, entonces el editor y el productor pues no es lo mismo, ¿verdad?, de los organismos de radiodifusión en relación, aquí debería decir, ¿verdad?, con relación a sus obras literarias o a sus obras artísticas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos artistas, intérpretes, ejecutantes, productores, organismos de radiodifusión pues pueden crear, ¿verdad?, en cada caso obras literarias u obras artísticas, y entonces ahí es importante entender la diferencia entre arte y artístico, ¿verdad? Arte a lo mejor lo pueden hacer muchos, lo artístico no todos lo pueden hacer, y entonces habrá que estudiar por ahí un poquito a los griegos y entender todo esto, o simplemente acudir a un diccionario. Con relación a esto, pues, ¿qué es lo que va a proteger? ¿Qué es lo que va en un momento dado a preservar? Pues ya dijimos que va a preservar y que va a proteger. Y de todo esto que dijimos es en todas sus manifestaciones. Entonces, el en todas sus manifestaciones, para algunos compañeros, amigos, conocidos, contrarios, que no han tenido la suerte, ¿verdad?, de salir beneficiados a pesar de controlar o decir que controlan o que los conocen muy bien en ciertos institutos, pues bueno, que no se les olvide esta palabra, en todas sus manifestaciones y en sus interpretaciones. Y entonces habrá que entender cómo puedo manifestar, ¿verdad?, el arte, y cómo puedo interpretar, en este caso, lo que puede ser una obra, ¿verdad? Y entonces así pues vamos avanzando. Desde luego la protección está en sus ejecuciones, por eso hablamos del ejecutante, en sus ediciones, por eso hablamos, ¿verdad?, ¿de quién? Pues ya habíamos dicho, de los intérpretes, no, de los ejecutantes sí, de los productores sí, pero con relación a la edición, pues ya lo habíamos dicho claramente, y también los protege, tanto al que va a editar, tanto
todos los derechos que comprende el contrato de edición, como el que de alguna manera contrata con el editorialista, y a ese respecto pues quedan protegidos en términos del contrato sus derechos, pero si no saben qué va a decir, pues se los comen fácilmente, ¿verdad? Desde luego en sus fonogramas al que se dedica, ¿verdad?, a la creación o protección o edición, se pueden editar los fonogramas, tengan cuidado, y en sus videogramas que igualmente pues se pueden editar, ¿verdad? Entonces quedamos que no es lo mismo el editor que el productor y desde luego que aquellos que de alguna manera transmiten a través de organismos de radiodifusión. Y entonces todo esto tiene que ver con sus emisiones, así como de los otros derechos de propiedad intelectual. Y entonces ya de alguna manera pues ustedes dirán, con razón se dice, ¿verdad?, que la legislación se debe de llamar de determinada manera. Ahí hagan la precisión, señores legisladores, que está mal que pongan videogramas, la palabra recuerden que no existe, y si la quieren poner, pues pónganla correctamente, pónganse a investigar y verán que van a tener ustedes la razón y van a quedar muy bien ante sus jefazos. Del artículo que corresponde, prácticamente pues lo que vamos a ver va a ser en el siguiente capítulo, en el siguiente video, y lo único que les adelanto es el tipo de disposiciones, en este caso, que son de orden público, de interés social, de observancia general, y son para todo el territorio nacional. Por el momento les doy las gracias. Saben que soy Alex Paz, que PG Lawyers y Alex Paz estamos a su servicio. Que pasen muy buena tarde y muy buen provecho. Hasta pronto.